Diagnóstico clínico. Integrantes del equipo: Aldana Redondo Tania, Palacios Vilchis Itzayana, Rosales Gaitán Lady Laura, Sánchez Hernández Diana Laura, Turrubiarte Santos Verónica del Carmen. ¿Qué es el diagnóstico clínico? Es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad. En términos de la práctica médica, el diagnóstico es un juicio clínico sobre el estado psicofísico de una persona. Representa una manifestación en respuesta a una manera para determinar tal estado. Proceso diagnóstico. Son los pasos ordenados que todo médico aplica en busca del diagnóstico clínico en sus pacientes enfermos, los cuales consisten en dos: la observación del medio y la obtención de la información necesaria, como son los signos y otros datos, para después establecer la hipótesis diagnosticada presuntiva e ir a su comprobación final. Herramientas para el diagnóstico clínico. Para poder dar un diagnóstico es necesario de algunas herramientas, como son los síntomas, signos y exploraciones físicas. Nuestra primera herramienta que se utiliza en el diagnóstico clínico son los síntomas. Estos son los avisos que nuestro propio organismo genera cuando éste está siendo atacado por algún microorganismo patógeno o alguna enfermedad. Se diferencian de los signos vitales ya que estos son de manera subjetiva, es decir, que no están presentes cotidianamente, sino que únicamente cuando tenemos alguna anomalía, y es lo que permite al médico que puede indagar a través de un estudio clínico y poder dar un diagnóstico. Aunado todo esto, se dice que los síntomas son elementos fundamentales para que el médico pueda dar un diagnóstico correcto al enfermo. Como ya lo habíamos mencionado, nuestra segunda herramienta son los signos. Estos son las funciones esenciales del cuerpo a través de las cuales es posible evaluar al individuo. Los signos son aquellos que nos reflejan el estado fisiológico de las funciones vitales y sus órganos efectuadores. Los órganos que efectúan nuestros signos vitales son el cerebro, que es la principal fuente de todos nuestros órganos, ya que es el que lleva todas las conexiones y hace que todo nuestro organismo o cuerpo funcione. Otro es el corazón, los pulmones y el aparato digestivo. Los signos expresan inmediatamente los cambios funcionales que pueden suceder dentro de nuestro organismo. Y esto pues también se pueden definir como el hallazgo objetivo que detecta el médico observando al paciente. Algunos de los ejemplos de los signos pueden ser las taquicardias, el latido del corazón, la temperatura, etc. La tercera herramienta del diagnóstico clínico es la exploración física o semiotécnica. Esta consiste en las diversas maniobras que el médico realiza sobre el paciente. Las principales maniobras son la inspección, la palpación, la percusión, el oler y la auscultación. Estas van a hacer que obtengan un diagnóstico más específico para dar al paciente. Se mencionaron anteriormente las tres herramientas principales del diagnóstico clínico, sin embargo existen otras herramientas que van a ayudar a que este sea aún más certero. Estas herramientas son las que llamamos exploraciones complementarias, las cuales nos van a ayudar a confirmar o descartar una enfermedad en concreto antes de que el médico nos dé el inicio para un tratamiento. Es importante que se realicen estas exploraciones, ya que en algunos casos hay síntomas que son similares de una enfermedad con otra y pueden hacer que el diagnóstico sea confuso y tener una consecuencia si iniciamos un tratamiento que no es el adecuado. Pruebas de laboratorio. Consiste en el análisis generalmente bioquímico de diferentes líquidos corporales, como es la sangre, la orina y algunos tejidos, siendo el más común el primero, la sangre. Ahora vamos a hablar de las técnicas de diagnóstico por imagen. Algunas de estas técnicas son la ecografía, la radiografía simple, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear y la tomografía por emisión de positrones. Vamos a hablar un poquito de lo que es cada una de ellas. La ecografía, o también llamada ultrasonido,
Utiliza ondas sonoras de alta frecuencia para observar órganos y estructuras al interior del cuerpo. A diferencia de la radiografía, no se expone al cuerpo a la radiación. Radiografía simple. Es la más utilizada para el diagnóstico médico en tórax, abdomen y huesos. Estas son conocidas como las placas de rayos X. La tomografía axial computarizada es el método de exploración radiológica que permite el estudio de un órgano, especialmente la del cerebro. Este es estudiado desde distintos planos. La resonancia magnética nuclear consiste en usar un campo magnético, ondas de radio y un ordenador para obtener fotografías detalladas del interior del organismo. Las imágenes pueden tomarse desde cualquier perspectiva y se pueden obtener en 2 y en 3 dimensiones. La resonancia aporta información que no puede verse con otras pruebas como la TAC o como en una ecografía. La tomografía por emisión de positrones es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación in vivo por imagen capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. Técnicas endoscópicas. Estas son técnicas que consisten en la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo o endoscopio a través de un orificio natural, una incisión quirúrgica o una lesión para la visualización de un órgano hueco o una cavidad corporal. Entre estas está la broncoscopía, la colonoscopía, la gastroscopía, la colposcopía, la toracoscopía y la laringoscopía. Vamos a ver más detalladamente en qué consiste cada una de estas. Para empezar, la broncoscopía. Es un examen para diagnosticar enfermedades pulmonares. Este examen se puede utilizar igualmente durante el tratamiento de algunas afecciones pulmonares. La colonoscopía. Es un examen en el que se visualiza el interior del colon o el intestino grueso y el recto mediante un instrumento llamado colonoscopio. El colonoscopio tiene una pequeña cámara fijada a una sonda flexible que puede alcanzar toda la longitud del colon. La gastroscopía es una exploración que permite la visualización directa de la parte alta del tubo digestivo, esófago, estómago y duodeno, utilizando un tubo flexible delgado. La colposcopía es una manera de lograr una vista aumentada del cuello uterino. Es la forma rápida y fácil de detectar cambios celulares en el cuello uterino, los cuales, conforme van avanzando, pueden convertirse en cáncer. La toracoscopía es una técnica quirúrgica que permite visualizar de forma directa el interior de la caja torácica, ya sea para estudiar los pulmones y otros órganos en su interior o para realizar tratamientos y cirugías. La laringoscopía es un examen de la parte posterior de la garganta, incluyendo la laringe. Entre estas, también se pueden observar las cuerdas bucales, las cuales son las que nos permiten hablar y comunicarnos con las personas. Existen diferentes tipos de diagnósticos. Entre ellos está el diagnóstico clínico o individual. Este es aquel que se establece en la consulta médica en base a los análisis o al historial médico del paciente, los síntomas y los signos que presenta en un examen físico que lo realiza el médico. Este tipo de diagnóstico ha protagonizado la causa de los avances tecnológicos y que permite acceder a información exacta sobre el estado del paciente. Este básicamente es el que nos da el médico cuando vamos a consulta y revisamos con él todos y cada uno de los síntomas que sentimos y que presentamos. Este es el que nos da él antes de mandar a hacer estudios.
El segundo es el diagnóstico de certeza. Este es el diagnóstico confirmado a través de la interpretación y análisis de métodos complementarios. Este es el que ya se da después de haber tenido alguno de los estudios o a través de la interpretación de estos. También tenemos el diagnóstico diferencial. Este es el conocimiento que se arriba realizando una evaluación crítica o exploración física comparativa de enfermedades, que pueden ser las causantes de los síntomas y signos que sufre un paciente. También se refiere a la argumentación del médico sobre la mayor o menor probabilidad de sufrir unas u otras enfermedades ante el cuadro clínico del paciente. Un ejemplo sería el diagnóstico del dolor abdominal. Los diagnósticos diferenciales serían la gastroenteritis, gastritis, síndrome de intestino irritable, pancreatitis, peritonitis, obstrucción intestinal, parasitosis o alguna otra enfermedad menos frecuente. También tenemos el diagnóstico etiológico. Este diagnóstico, aparte de saber la enfermedad específica, sabe cuáles son las causas de la enfermedad y qué fue lo que lo provocó. Esto es esencial para saber qué tratamiento se administrará para devolver la salud al paciente. Y si no es posible determinar la enfermedad, se usa el término idiopático o inespecífico. Idiopático se refiere a una enfermedad ajena o inusual a lo común. Otro diagnóstico es el genérico. Este determina si el sujeto está o no enfermo. Pueden plantearse problemas de enjuiciamiento, pues hay que contar con una posible simulación y con las neurosis e histerias que constituyen verdaderas enfermedades. Otro ejemplo es el diagnóstico heroico, que es cuando el diagnóstico se convierte en una obsesión, en un absurdo, en una especie de imposición mental y profesional, es decir, es un diagnóstico extremo en el sentido de por sí mismo e innecesario. También tenemos el diagnóstico lesional, anatómico o topográfico. Este, en pocas palabras, es el tipo de diagnóstico que se encarga de localizar e identificar las lesiones en distintos órganos y tejidos. Por otro lado, el diagnóstico nosológico es el que te permite la determinación específica de la enfermedad. La nosología es la rama de la medicina que intenta nombrar, describir y clasificar las enfermedades conforme a su etiología, patología, presentación clínica y evolución. El diagnóstico nosológico tiene por objetivo anunciar la enfermedad con la ventaja de dar por hecho su origen y sus características. Este tiene gran importancia, pues se auxilia de los diagnósticos elaborados previamente para tomar una designación. Y en concreto, el médico ya sabe la enfermedad específica que aqueja la salud del paciente. También tenemos el diagnóstico patogenético. Este consta de mecanismos que designan la enfermedad, ya sea por la reacción orgánica y por la acción de las causas. Por último, tenemos el diagnóstico presuntivo, que es un diagnóstico dado como primer paso por el médico tras la entrevista clínica, en donde se registran los síntomas que declara el paciente y los signos que el médico percibe durante la revisión médica. Se trata de un diagnóstico hipotético sobre las posibles causas del malestar o enfermedades del paciente. Luego se deberá confirmar o no este diagnóstico con otros estudios con los que se convierte en un diagnóstico de certeza. Este diagnóstico también es conocido como hipotético o diagnóstico orientador. A continuación les diremos un proceso de diagnóstico según un manual de diagnóstico diferencial del DSM, que posee determinados pasos esenciales. El primer paso es descartar la simulación, o sea, hacer una producción simulada de síntomas con una intención consciente de engañar o con una motivación de evitar responsabilidades legales u obtener fármacos.
El segundo paso es descartar sustancias como etiología. Es fundamental determinar si existe una asociación etiológica entre el consumo de sustancias y la sintomatología psiquiátrica. Otras veces el consumo representa una consecuencia de un trastorno mental o un factor asociado. El ejemplo más típico es el sujeto con un trastorno de ansiedad que consume alcohol como forma de calmar su ansiedad. El paso 3 es descartar una etiología médica, ya que se trata de uno de los pasos más complicados del diagnóstico psiquiátrico. Muchos síntomas psiquiátricos son producidos como consecuencia de enfermedades médicas y otros sujetos presentan trastornos mentales y enfermedades médicas al mismo tiempo. Y por último, el paso 4 determina el o los trastornos primarios específicos, una vez que se descartó la presencia de etiología por uso de sustancias o enfermedad médica. Y eso es todo. Aplicaciones en genética. En los últimos años, los rápidos avances en el análisis y comprensión del genoma humano han permitido, por una parte, conocer las bases genéticas de muchas enfermedades hereditarias, que se transmiten a través de las generaciones, y por otra, desarrollar pruebas para facilitar su diagnóstico. Las aplicaciones más conocidas del desarrollo de la genética son la biotecnología y la ingeniería genética, que utilizan los conocimientos genéticos para desarrollar nuevas técnicas y mejorar las antiguas en distintos campos, como agricultura, ganadería, industria y medicina. El diagnóstico de enfermedades hereditarias se realiza a través de diferentes elementos. Las técnicas de diagnóstico genético incluyen aquellos métodos y tecnologías diseñados para el paciente y así poder detectar cambios en los cromosomas, genes o proteínas. Pruebas genéticas. En una prueba genética vamos a analizar un tejido o la sangre de una persona para poder determinar si existe alguna modificación en su mapa genético. Las pruebas genéticas pueden ser muy útiles para determinar si una persona tiene la enfermedad genética o si tiene probabilidades de desarrollar una en el futuro. Y esta información que se obtiene en este tipo de pruebas puede servir para diagnosticar una enfermedad genética, iniciar un tratamiento o tomar medidas preventivas, y también ayudar en las decisiones tales como la selección del tipo de carrera o planificación familiar. Algunos tipos de pruebas genéticas disponibles en la actualidad son las pruebas de cribado neonatal, que se realizan de forma rutinaria a los recién nacidos para descartar enfermedades graves que pueden ser tratadas de forma temprana. También tenemos las pruebas genéticas de diagnóstico, que confirman un diagnóstico clínico. Y por último, las pruebas de detección de portadores. Este tipo de pruebas permite saber si una persona es portadora del alelo responsable de una enfermedad hereditaria que se manifiesta cuando hay presentes dos de estos alelos. Son útiles en el caso de personas que tienen una historia familiar de una enfermedad hereditaria recesiva, ya que hace posible estimar el riesgo a tener descendencia afectada. Ahora bien, ¿para qué sirve el diagnóstico genético? El diagnóstico genético es una herramienta o elemento básico dentro del área del asesoramiento genético y esta puede utilizarse para confirmar un diagnóstico clínico en un paciente, en los que los especialistas médicos sospechan de alguna enfermedad genética concreta según los síntomas o rasgos físicos y clínicos que pueda presentar. También para detectar personas portadoras de mutaciones, de enfermedades recesivas. La identificación de estas personas puede ser relevante para su descendencia, ya que pueden transmitir la enfermedad si la pareja también es portadora de la mutación. También para llevar a cabo el diagnóstico prenatal, destinado a detectar la presencia de anomalías en el feto, antes de su nacimiento o incluso antes de la implantación del embrión en la madre. Esto en el contexto de la fecundación in vitro. También para poder llevar a cabo el diagnóstico presintomático, antes de la aparición de los síntomas en personas con familiares afectados de enfermedades genéticas. Y por último, determinar si un paciente responderá de forma adecuada a un fármaco en base a ciertas variantes genéticas. Esto es importante puesto a que la respuesta de determinados fármacos puede venir determinada por la presencia de variantes genéticas concretas.